Hola amigas y amigos, bienvenidos a Descifrando. Un placer estar nuevamente con ustedes. Saludos a la audiencia de Centro TV Radio que nos mira desde cualquier parte del mundo en centroecuador.es y nos escucha en 97.7 FM. Saludos también a la audiencia de Antena 1 en Cuenca y a la de Ondas Azuayas en el austro del país. Gracias por los comentarios que nos envían por las redes sociales. Son bienvenidas sus sugerencias a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy. En verdad es un programa especial en el que están 3 investigadores que han sacado a la luz grandes revelaciones en este país. Marta Roldós, ex asambleísta constituyente, directora del portal Mil Hojas, el licenciado Fernando Villavicencio, investigador, director del portal La Fuente, y el reconocido periodista investigador, licenciado Cristian Zurita. La jueza Daniela Camacho llamó a juicio a 21 personas, incluido el expresidente Rafael Correa, en el caso Sobornos 2012-2016, conocido más como Arroz Verde, una trama de corrupción con la que se fondeaba Alianza País con dineros de las empresas a las que se les entregaba millonarios contratos. Entre otros personajes involucrados están Jorge Glass, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís y Viviana Bonilla. La jueza Camacho declaró sobreseimiento a María Augusta Enríquez, ex mano derecha de Vinicio Alvarado, Kai Rungo, ex apoderado de Sinohidro y ex embajador, y a José Verdú de la constructora Verdú. Que Correa y parte de sus más íntimos estén a las puertas de la cárcel obedece a una denuncia trabajada por estos personajes que me honro tenerles aquí en mi programa. Comencemos para hablar de esto, Marta Roldós. Bueno, voy a comenzar con Fernando Villavicencio, digamos que es el que firmó el primer gran reportaje junto a Cristian, ¿no? La decisión de empezar esto, ¿cómo fue y de dónde arrancó el primer hilo con el que después se desata semejante ovillo? Bienvenido, buenos días, Fernando. Buen día, Talía, Marta, Cristian y amigos de la radio. Este sábado vamos a sacudirnos todos. Por favor. Bueno, Arroz Verde tiene una historia que nace de esa purga constante del periodismo, de esa búsqueda apasionada del periodismo de investigación, donde un tema te lleva a otro, un delincuente te lleva a otro, y la sangre delincuencial no acaba, porque es eterna, casi eterna en estos mundos impunes. Podemos decir que Arroz Verde nace de la investigación de Sinohidro, que antesito parafraseábamos con Cristian que debería llamarse Inahidro. Nosotros investigamos años atrás 3 portales, proyectos enormes como Coca-Cola Sinclair, y cuando penetramos a las cuentas de Sinohidro o Inahidro ahora, nos encontramos con millonarias comisiones, transferencias originadas en esta compañía Sinohidro, constructora de Coca-Cola, a un personaje que es muy cercano del actual presidente de Lenín Moreno. Me refiero a Conto Patiño Martínez. De lo registrado por el Servicio de Rentas, hay 18.3 millones de dólares en comisiones que pagó Sinohidro a este señor para la firma del contrato de Coca-Cola. Pero este hecho delictivo no se realizó en el gobierno de Moreno, sino en el gobierno de Correa. Estamos hablando de los años 2009 y 2010. Es decir, en pleno auge del gobierno correísta y cuando Moreno era vicepresidente de la República. Ahí nos encontramos entonces con que de la compañía Recorsa, que recibió estos 18.3 millones de Conto Patiño, hay un drenaje de dinero que acaba en un laberinto offshore, así se llamó este reportaje, el laberinto del círculo presidencial. Y una parte de este dinero acaba en una empresa de Belice y Panamá llamada INA Investment Corporation, constituida por el hermano de Lenin, me refiero a Edwin Moreno Garcés, y de esta empresa, de la cuenta del Balboa Bank, se compra muebles que acaban en la casa del señor Moreno en Ginebra y también un departamento en Alicante, en el Mediterráneo español. Es ahí donde aparecen los primeros nombres, como es una secretaria de Sinohidro, que es la que le hace los pagos a
a Recorsa, y esta secretaria empieza a abrir ventanas y puertas que nos permiten llegar a algo más grande y monumental, que es Arroz Verde. Entonces nosotros, y tú eres periodista y sabes, donde agarras una y buscas, y a tu fuente le exiges y le presionas y vas a otra fuente, y un documento te lleva a otro, y llegamos primero a un importante volumen de documentos de Arroz Verde, documentos de Excel, facturas, y luego a un volumen enorme, ya hablamos de casi 11,000 documentos que recibimos de forma exclusiva. Y claro, cuando yo recibo, le digo, oye, Cristian, mira esta maravilla, y claro, no podíamos, ahí nos empezó a invadir el miedo y el temor, porque estábamos al frente a un cartel de las corporaciones más importantes del mundo que están acá en el Ecuador. Pues me refiero a Odebrecht, a Sinohydro, a SK de Corea, me refiero al Grupo Azul, me refiero a Telconet, a Hidalgo, a Verdú, y a la cúpula del partido gobernante, que durante una década imprimió un sello autoritario en este país, y nosotros, que habíamos sido perseguidos, Cristian perseguido al inicio del gobierno por su gran hermano, y luego yo, pues casi 5 años en la persecución. Entonces sí fue como un desafío, y esa voluntad de hacer justicia. Ahí empezamos y tomamos la decisión con una joven periodista que no está aquí, que es Cristina Solórzano, y con Marta, y decidimos los dos portales, Mil Hojas y La Fuente, hacer esta entrega victoriosa, dolorosa, muchas al gracias. país y a la justicia. Gracias, Fernando. Buena la referencia, porque la gente sí dice, no solamente a nivel de periodistas, de gente que investiga, donde están abogados, donde está mucha gente, sino el público en general dice, ¿cómo descubrieron eso? Porque realmente es un monstruo que ataca, pues llega primeramente al partido en el poder, que se creían no solamente infalibles, sino honestos, el partido de la transparencia, el partido de las manos limpias, y después los nombres y además las empresas. Cristian, ¿cómo te sentiste personalmente cuando descubriste y dijiste, esto llega muy lejos? Ya más allá de lo que ha mencionado Fernando, sabían, porque también hay como esa intuición de los periodistas, ¿no? Esto va a tocar muy adentro, pero ustedes ya tenían las evidencias y los 11,000 documentos que probaban. ¿Cuál fue tu ánimo? Bienvenido, buenos días. Es un gusto, un placer saludar, muy buenos días con todos. Era una condición abrumadora, porque en primera instancia había que construir un mapa de los hechos que no existían, lo que era una información a grandes cantidades que no se podía identificar en primera instancia fechas, momentos, lugares, hechos, o sea, todo había que armar. Entonces era una condición abrumadora. Entonces es como que si necesitábamos un gran pizarrón en el cual íbamos analizando información, porque todo lo teníamos en digital, había cosas que se imprimían e íbamos formando un mapa. Yo creo que esto va aquí, esto va acá, esto va acá. Y lo que teníamos era una serie de documentos prioritarios que a nuestro criterio tenían importancia y validez, y que las íbamos poniendo como principios para construir este gran mapa, que en principio era extremadamente largo, y en ciertos momentos sentíamos que decaíamos por la incapacidad de encontrar una línea estructural de todos estos temas. En eso pasamos mucho tiempo navegando y tratando de construir, es decir, más allá de la condición de una filtración, de una gran filtración de información, el gran desafío pasó en construir y entender qué es lo que nos decían todos esos documentos que eran dispersos. Era una condición dispersa de una condición extrema, hasta que en el constante proceso de búsqueda aparecieron la línea de archivos verdes, que hoy son la base jurídica para enjuiciar a Covea, Sucombo y el resto de empresarios. Y en ellos pues se establecen las fechas, los hechos, las transferencias, que de alguna manera, luego de revisar el resto de información, permite encadenarlo todo. Y pues ya después de un buen tiempo de trabajo nos dimos cuenta que teníamos una línea estructurada, y que a partir de allí ya podíamos encontrar una historia. Hubo un levantamiento, sobre todo luego de hacer el mapa, hubo un levantamiento de información en Excel, y a partir de allí fuimos sacando información de lo que nosotros considerábamos prioritario, y así se armó Arroz Verde. En verdad, el trabajo nos quedó inextenso aún. Yo creo que
nos centramos básicamente en un 30-40% máximo de la información que tenemos y sobre eso construimos. Y luego, ya por la ola y fuerza de la publicación, continuamos básicamente en esa cantidad de información y el resto ya lo dejamos. ¿Sí? O sea, todavía, si es que quisiésemos navegar nuevamente, tendríamos que hacer el ejercicio de buscar información, y es posible que encontramos otras cosas, pero ya por las dificultades y las limitaciones propias de nuestro equipo, pues dejamos allí y ya está en manos de la Fiscalía, ¿no? Muchas gracias, Cristian. Y claro, hay que recordar también que por este trabajo ustedes recibieron un premio, ¿no? En el concurso Jorge Mantilla, que organiza la Universidad y un premio de las internacional Américas, también. Y un premio internacional también, un buen reconocimiento. Y es que es fantástico, eso es cuando el periodismo llega realmente a un gran momento, hace su trabajo, cumple con la sociedad. Marta, ¿se habría imaginado, tú, además que eres activista política, realmente fuerte, has estado en la Asamblea Constituyente y también en la Asamblea Nacional, ¿se habría imaginado en algún momento Correa que podía desentrañarse todo esto? Porque fue como el crimen casi perfecto. Dicen que no hay crimen perfecto, pero ellos habrán creído que nunca se iba a descubrir la computadora, y cuando le limpiaron no habían pensado que hay una manera, un software, una manera de extraer los documentos perdidos. ¿Cómo recibiste tú toda esta información? Además, en tu portal se publicó, junto con el otro portal, se publicó la primera denuncia. Bienvenida, buenos días. Bueno, buenos días. En primer lugar, para mí un gran respeto por el trabajo de Cristina, Cristian y Fernando. Creo que es un trabajo y cuando uno les dice, a veces yo hay cosas que yo no quería ni enterarme antes de que estuvieran publicadas porque teníamos miedo que se filtren. En eso de que uno estaba en un lado a otro, era tan sensible la información que yo decía, no me cuentes, pero cuéntame nomás. No me cuentes, o sea, entonces ya lo leías así cuando ya estaba a punto de salir Bacán, porque había cosas que eran muy sensibles, se estaba corriendo demasiado riesgo, son compañeros que han corrido un riesgo, bueno, que se han acostumbrado a no retroceder ante el riesgo. Pero a mí, por un lado, no me sorprende, o sea, yo creo que es obvio que la corrupción de este régimen fue mucho mayor. Yo me acuerdo que hace unos años, a mano alzada con Cristian empezamos a calcular cuánto más o menos sería el robo, cuánto perdió el Estado por corrupción, y sacábamos una cifra de 70.000 millones. Luego la Comisión Nacional Anticorrupción sacó una de 35.000 millones, pero recién hace poco me parece que el BID ajustó a los mismos 70.000 millones que nosotros sacamos a mano alzada, solamente considerando grandes sobrecostos en determinados proyectos, carreteras y demás. Entonces, a mí, cuando tú dices, estuve en Montecristi, esto se empezó a construir desde Montecristi. Yo quiero decirlo. Esto no fue casual. En Montecristi tú quitaste todos los informes previos. Quitaste los informes previos de Contraloría y de Procuraduría para contratación pública. Cuando hablamos de sobornos, estos sobornos se daban a cambio de contratos. Cuando hablamos de sobornos, estamos hablando también, uno es el monto de los sobornos, que es una cifra que puede ser 20, 30, 40 millones. El sobrecosto es 10 veces mayor, porque el que paga un soborno no lo hace simplemente por nada, lo hace porque va a ganar. Las empresas, cuando te están dando plata, es porque van a ganar más. Entonces, las empresas que pagaron los sobornos metieron muchos más costos. Y a mí, cuando Cristian habla, me queda una cosa impresionante, que es la noción de lo abismalmente enorme que fue la corrupción del Correato. Creo que por más que todos los periodistas de investigación se pongan a trabajar a fondo, por más que creo que a la Fiscalía le hace falta gente y lo mismo a nivel de juzgados, es impresionante cómo pudieron hacer un esquema tan enorme, tan vasto de corrupción que penetró todos los espacios del Estado ecuatoriano a nivel nacional, local. Es un esquema, la vastedad de la corrupción del Correato es impresionante. Y creo que el mérito justamente del trabajo de Fernando, Cristian y Cristina es haber desnudado, si quieres, una parte de... Es hacer la radiografía del esquema. No solamente es un caso de corrupción. Lo que ellos encontraron es un modus operandi.
Lo que ellos encuentran es un modus operandi, pero ese modus operandi no hubiera funcionado, no hubiera podido ponerse en lugar si no hubiera habido el desmantelamiento previo de una serie de instituciones de control, el uso de una serie de modalidades de contratación que Fernando, me acuerdo que desde el 2008 andaba señalando. De negocios después. O sea, no hubiera sido posible todo este esquema sin el andamiaje previo institucional que armó el Correato, y por eso figuras como la de Alexis Mera son tan importantes en esta historia. Muchas gracias, Marta. Y ahora viene, digamos, la parte más interesante, que es abrir un diálogo. Yo siempre esta primera parte respeto el punto de vista de ustedes, pero ahora sigo respetando, pero lo que quiero es que hagan acotaciones, que cuenten más cosas y hagamos un diálogo, porque hay demasiadas cosas y a veces se pasan cuando alguien está esperando el turno de hablar. Pero voy con Fernando porque también tuvo una gran repercusión el caso este y llegó a donde está llegando porque la fiscal actuó rápido. Yo creo que es uno de los pocos momentos donde la Fiscalía usó la información periodística porque veía que estaba todo, una información completa de la A a la Z, no había dónde perderse. Y hay la detención de Pamela Martínez en el aeropuerto, porque si no habría habido eso, a lo mejor empezaban a fugar todo. ¿Cómo fue esa reacción ya de un periodista que hace su trabajo y de pronto ve que tiene efecto? Porque el trabajo periodístico es para eso, para que se haga justicia, para que la sociedad se sienta que está bien representada. Quisiera acomodar una síntesis a lo que Por dice favor. Marta. Nosotros y el periodismo de investigación de este país, que es poco, podía haber investigado 1000 casos de corrupción del gobierno de Correa, que es poco, hay mucho más. La vastedad habla de la Marta, virtud sí. de Arroz Verde es esa, que descubre el mecanismo. Ajá. ¿Sí? Parece a la película brasileña, ¿no? El mecanismo, sí. Eso cuando revisamos la información con Cristian y Cristina nos quedamos viendo y dijimos, hemos encontrado el mecanismo. Porque Arroz Verde es eso, es la fotografía del gran cartel reunido, ¿sí?, preparando el gran asalto. Eso es Arroz Verde. Entonces te permite llegar a entender que la maqueta de democracia armada por el correísmo, bajo un signo de revolución ciudadana, fue deliberadamente preparado, ¿sí?, bajo un ritmo y una orquesta de delincuentes. O sea, suena durísimo, pero es así. O sea, está hay una música institucionalidad, delincuencial, sí, una banda sonora. Y es una banda sonora que podría ser tranquilamente lo que Marta está diciendo. Eso de adaptar la Constitución, el código orgánico, el otro código, la otra ley. Lo que estaba haciendo esta banda es acomodando una música para robar. Porque esas son las palabras que entiende la gente. ¿Por qué? Tú acabas de mencionar, y la gente puede escuchar, un término, una expresión que se llama giro específico del negocio. A ver, si no había la figura del giro específico del negocio, no podían jamás negociar los sobornos. No había Arroz Verde, pero haber acuñado el giro específico del negocio Más que como acuñado, un modelo, legalizado, de digamos, adjudicación entre de comillas. contratos es de responsabilidad exclusiva de Rafael Correa Delgado. Por eso los peregrinos abogaditos, sí, y genios de la nada que dicen que no hay evidencia, que no hay pruebas. No, Arroz Verde tiene la mayor prueba, porque no se queda en la coima. Los que quieren ver a Arroz Verde como el pago de una coima, no es así. Pagaban las facturas de las contrataciones. Pero esa es la forma, esa es la forma en la que se... ¿Cuál es el fondo? Es que ellos armaron una arquitectura delincuencial, le pusieron música, ¿sí? Que tú le llamas banda sonora. Y habían pianistas, y habían tamboristas, ¿cómo se diría? Tamborileros. Y había guitarristas, bajistas y toda una orquesta delincuencial. Arroz Verde es eso. ¿Sí? Cuando nosotros encontramos esto, el mecanismo, por eso, ¿cómo titulamos nosotros la primera entrega? Odebrecht, y obviamente porque ellos aprendieron muy bien de Odebrecht. Claro. ¿Sí? Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente. Y eso está estrictamente confirmado. El dinero no provino de los bolsillos de un ejecutivo bondadoso, revolucionario como José Conceizao Santos Filo, que dijo, oh, estimado Rafael, yo de mi bolsillo izquierdo de revolucionario voy a poner para la campaña. No,
El señor Santos Filo estaba poniendo $5.6 millones de las cuentas de la compañía Odebrecht a cambio de que el gobierno de Correa le dé contratos como de qué. De la remoción de tierras de la refinería falsa del Pacífico, el acueducto falso de la refinería falsa, que le dé Manduriacu, que le dé el poliducto. Y todo con sobrecostos de donde salía el dinero. Exactamente. Claro, o sea, pagan los ecuatorianos. Es decir, mi querida Talía, los 5.6 millones que el señor Santos Filo ante la jueza Camacho confesó haber entregado a Pamela Martínez con conocimiento de Rafico y George, ¿de dónde salieron? De tu bolsillo, del de Marta Roldós, de Cristian Zurita, Fernando Villavicencio y de los 17 millones que nos escuchan y no nos escuchan, y de algunos muertos. La plata salió de nuestros bolsillos, estimados amigos. Que por eso es que yo siempre he dicho que aquí debía haberse iniciado una acción penal por este paraguas delincuencial que se llama delincuencia organizada. Pero voy a tu pregunta y con eso para dar paso a Cristian, que está loco por hablar. Esto. Yo estaba en Lima, porque claro que teníamos miedo. Si uno sabe que se va a encontrar con 25 misiles, ¿sí? Uno tiene miedo, pues. Yo estaba en Lima, Cristian estaba en otro lado. Y yo desde Lima di el enter, el clic para publicar el reportaje. Sí, pero antes nos habíamos comprado una aspirina. Al menos una aspirina. Confiábamos en que había un cambio en la fiscalía. Este no es un problema de afectos o desafectos. No. Señora fiscal, usted tiene que jugarse, porque ¿qué hay? Mañana va a estar publicado esto. Yo le dije a la fiscal. Mañana vamos a publicar esto. ¿Y qué es esto? Es esto. Oh, Dios mío. Entonces, por eso, 7:30 de la mañana estaba publicado. Entiendo que la fiscal en 5 minutos se comió el reportaje y actuó inmediatamente. Y si alguien tiene que reconocer el trabajo de la fiscal somos nosotros, porque ella actuó inmediatamente. Y el país que estaba enseñado a que nos hagamos los porque locos. Talía, si la fiscal no actuaba, con errores y más, allá que hablen otros los errores, yo también puedo hablar, pero si la fiscal no actuaba y tomaba presas a las dos figuras clave que tenía a la mano, que eran Pamela Martínez y Laura Terán, no había judicialización de arroz verde. Este rato Correa estaría tranquilamente postulándose para cualquier candidatura aquí en el Ecuador. Sí. ¿O me equivoco, Cristian? Vamos a hacer una pausa, Cristian, y regreso contigo y te quito la viada, pero me están pidiendo una pausa. Tengo que agradecer a la audiencia por acompañarnos todas las semanas y recordarles que este programa también puede ser visto en cualquier parte del mundo en centroecuador.es. Ya regresamos. Estamos de vuelta gracias a los panelistas que nos acompañan a este programa especial: economista Marta Roldós, ex asambleísta constituyente, directora del portal Mil Hojas; el licenciado Fernando Villavicencio, investigador, director del portal La Fuente; y el reconocido periodista investigador, licenciado Cristian Zurita, a quien le doy la palabra para continuar lo que estábamos en esta narrativa que ustedes han impuesto con el informe de Arroz Verde. Es impresionante que haya actuado bien la justicia, porque lo que en el país siempre ha resultado una frustración global es que por más que haya evidencias, algo pasa en la justicia y se archiva y se guarda. Le sorprendió gratamente y hasta dónde va a llegar esto, porque la jueza Camacho, que también ha actuado bien, poca gente pensaba que iba a involucrar a 21 personas, incluido a Rafael Correa y, digamos, el séquito mayor, la plana mayor del gobierno. Bueno, no es un caso perfecto, pero creemos que tiene los suficientes elementos para que pueda llegar a un feliz término. En verdad, cuando nosotros armamos el mapa y entendimos a lo que nos enfrentábamos, nos pasamos horas conversando y tratando de entender cómo es que se les durmió el diablo y dejaron abiertas las puertas para que toda la información que tenían... ¿Cuál fue la puerta abierta? ¿Por dónde estaba el hilito ese que alaron ustedes y desovillaron esto? El tema es que era una información que en principio se manejaba con diversas personas y que en cierto momento por las propias antipatías y tensiones internas dijeron no confío en ti, desconfianzas, ¿no? Decidieron coger toda la información de cómo obtenían los recursos, esto estamos hablando año 2009, y decidieron generar un solo archivo
¿sí? Y la persona que se encargó de Ustedes generar me han un contado, solo te archivo, interrumpo, Cristian, porque dicen que ya no confiaban mucho ni en Alexis Mera ni nada. Y Eran en Patiño. en Patiño, perdón, Patiño. Ricardo Patiño. Y Rafael Correa le pone a una persona que había sido su compañera en la universidad, creo, en Guayaquil, a Pamela Martínez, y le da a ella que lleve más o menos. Pamela es más joven. todo Pamela el- lo que fue Girl Scout y amiga de Correa. Amigas desde muchos años. Y ella, ¿Cómo fue? sí, y ella Marta era la compañera de aula. le da para Me lo dio ella. que esta información me habla sea desde manejada hace algunos por años. por Sí. Laura Terán. Y lo que existiera una constante revisión de la información que existía en la oficina presidencial de Pamela Martínez. Y toda la información que en algún momento que tenía que destruirse significaba destruir el computador, formatear computadoras, y dice que en algún momento la información que se encontraba en la computadora de ella se había formateado, pero había un respaldo en otra que simplemente desapareció. ¿Sí? Entonces ni ellos tenían claro exactamente de dónde empiezan a aparecer estas informaciones. Lo que se supone es que de alguna manera más de 2 computadoras desaparecieron, y luego de esas computadoras se armaron en otro lado y se sacaron respaldos que terminaron ajustándose en los servidores de la presidencia, y por eso es que había varios archivos generados de arroz verde hasta que alguien lo descubrió y poco a poco lo fue filtrando, ¿no? El tema es que ellos se habían dejado Gracias, varios Cristian. seguros también puestos. O sea, acuérdense que estaba Vaca Mancheno como fiscal. Tomó la caída de Vaca Mancheno, en la que también intervino Fernando, que luego hubiera una nueva fiscal. Pero aquí no me he tumbado, dice. Claro, porque, a ver, o sea, el correísmo dejó, o sea, si bien había dejado Un algunos hilos aparataje sueltos, total había para dejado eso. un aparataje de protección con YAL, con Vaca Mancheno, con una serie de gente que manejaba el control de la justicia, de la fiscalía, los órganos de control. Y entonces un poco, con la caída de Mangas al principio, luego... Mangas es clave, ¿verdad? Mangas en es clave asunto, ¿no? porque Y cuando- la grabación, cuando el audio que se filtra de Sale él. Manga, sale el audio, sale todo eso, el gobierno se legitima. ¿Cómo se legitima el gobierno después del audio de Mangas? Con la consulta popular que pone el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Eso no hubiera pasado si no caía Mangas. Fernando, tú filtraste el audio porque es Sí, una sí, de las sí. cosas que nunca se ha dicho. Hay toda una leyenda de dónde salió ese audio. Nosotros publicamos el audio en nuestro portal, en mi portal anterior, en Focus, y fue igual de pánico, ¿no? O publicamos o no publicamos. Unos querían que no publicamos, Cristian estaba de acuerdo, y yo también. Publicamos el audio, y era lapidario por 2 cosas. Porque en el audio, ese audio me llega a mí en forma exclusiva, y es la primera vez que voy a decir, no, jamás diré quién me dio el audio, pero ese audio no me pasa a mí, nadie interesado en abrir una fisura al interior del gobierno. O sea, no es alguien que se ha dicho que es un dirigente porque han político. dicho, sí, nada que ver. Ese audio me llega a mí por una persona menos interesada, por un operador, por un tema muy personal mío. Porque Mangas me menciona a mí, dice, el tenebroso Villavicencio. Mira que todo lo que ha investigado el tenebroso Villavicencio es cierto, y lo sabe Rafael, eso dice Mangas, y luego también dice que habían perdido las elecciones. Sí, se Entonces, hace eran grandes 2. revelaciones, Nosotros, ¿no? ¿qué decíamos? Bueno, es un Con la audio. gobernación de la SUAY es la Exactamente. revelación. Es un audio que tiene información de interés público. No era un chisme de cocineros, no. Era información de interés público, y por esa razón, como periodistas, decidimos publicarlo. La publicación de ese audio es la clave. Porque ese audio genera una ruptura al interior del gobierno. Así es. Si no se generaba esa ruptura, escuchen lo que estoy diciendo, luego vamos a publicar esta historia. Si no se generaba esa ruptura al interior del gobierno, no había ni INA Papers, ni Arroz Verde, ni nada. Claro, ahí vienen las fotos. Ni de Diana esas- Salazar. Ni Diana Salazar, Esas ni múltiples nada. fotos que salen de toda la vida de cuando era vicepresidente, antes de Claro, cuando dejó la porque- vicepresidencia. porque sale- Aclaremos esto porque la gente tiene todo en su cabeza, Sale- pero a veces hay que sale- poner en orden. Las fotos de cuando era embajador el presidente Lenín Moreno, cuando estaba en Naciones Unidas en Ginebra, salen todas esas fotos a raíz de lo de Mangas. Entonces ahí se especula que quién puso las fotos, pero lo cierto es que el país conoció una parte de la historia reciente del Ecuador. Bueno, la relación de María Fernanda Espinosa, cónyuge de Eduardo Mangas, con la familia presidencial, era una relación de altísima armonía y confianza en Ginebra. De lo que se sabe es que la persona más cercana, entiendo después de Macías, a Lenín Moreno,
era María Fernanda Espinosa y Eduardo Mangas. O sea, pero cuando publicamos el audio, se produce un hecho político y ético importantísimo y familiar. Voy a contar esto. Por favor. Publicamos el audio y a los 5 días Moreno no tiene ningún problema en deshacerse de Eduardo Mangas, de su amigo personal. Y eso provoca una fractura ética y moral al interior de su círculo íntimo. Claro, Moreno le traicionó, le dio la espalda a su amigo Eduardo Mangas. Bueno, Moreno ha hecho siempre con todos. O sea, lo peor que uno puede tener es como amigo es a Lenin Moreno. Porque ¿a qué te refieres, porque lo hizo cuando se hizo la denuncia del caso Lucas Majano y se puso como principal involucrado dentro de este tema al exprefecto Gustavo Baroja. Y luego Gustavo Baroja, que no había sido tomado en cuenta por ninguna circunstancia por parte de Lenin Moreno y por parte del gobierno, como nunca lo llama. Y dice, mira, pues ahora sí tenemos que defendernos, verás cómo te defiendes. Pero al contrario, alguna gente puede decir, eso habla bien de que no le importa el amiguismo, si es que caen en algún hecho corrupto les suelta la mano, ¿no dirán eso también? Bueno, pero por otro lado, Hacia pagamos afuera. un precio alto para salir de María Fernanda Espinosa. María Fernanda Espinosa era una figura muy importante. María Fernanda Espinosa era quien pagaba a Moreno los $50,000 que se daba el gobierno ecuatoriano para sostenerlo. Esa fue también una publicación de cuando Moreno estaba en Ginebra, que estaba en este cargo honorario de Naciones Unidas, quien lo sostenía era el gobierno ecuatoriano a través de una partida que le hacía llegar María Fernanda Espinosa, y la que firmaba, digamos, la recepción era María Fernanda Espinosa, porque era la embajadora de Naciones Unidas en Ginebra, y eso fue también una investigación y publicación que hicimos con 1000 hojas, de todo ese esquema de los pagos a Moreno en Ginebra y el departamento donde vivía Moreno. Pero para decir esto, yo creo que para volver al tema de Arroz Verde, si no había esta caída, de Mangas, si no había, bueno, María Fernanda Espinosa luego fue promovida, la despidieron, poniendo también alguna gente para salir de ella, la promueve hacia arriba, ¿no? La mandó a Naciones Unidas con tal de que no estuviera aquí. Pero claro, la salida de Mangas provoca un giro radical en el gobierno, porque le reemplaza un giro específico del negocio, porque le saca a su principal alfil de izquierda y polariza las y le mete políticas. a ¿quién es la tuerca, mejor dicho, el tornillo que reemplaza a Mangas? Alguien que habla cuesta arriba, o sea, el tipo de los mega negocios, ¿sí? De los mega negocios petroleros y todo, llega a reemplazar a un ideólogo de izquierda como Mangas. Ahora, Cuesta también había estado con Correa. Cuesta también había estado con Correa. Sí, pero estaba por afuera. Más aún. No estaba. Pedía favores a través de pedía cartas. favorcitos. Marta, en verdad, de todas maneras, yo sí creo que es muy bueno esto de recordar, porque a veces nunca hemos contado esta historia. Tenemos demasiada información, ustedes sobre todo, y creen que toda la gente conoce. Y yo sí apuesto siempre como periodista de que la sociedad actúa mejor cuando tiene información, inclusive para que propicie todo el mundo el hecho de que se haga justicia, porque no hay derecho. En este país, una de las cosas que molesta enormemente es la impunidad. Es la impunidad y cómo salimos de eso. Y en este caso, por ejemplo, en el caso Arroz Verde, que yo creo, el caso Balda no se le puede ir más allá a Correa, porque el delito no puede ser juzgado en ausencia. En cambio, cohecho de Arroz Verde sí. Y nos abre las puertas para otro tipo de delitos. Cuando nosotros armamos el caso, entendimos que teníamos una narrativa por demás poderosa, que era imposible que alguien se pueda poner a la altura de tratar de impedir o evitar que estos hechos sean contados, narrados y de alguna manera evidenciados públicamente. Y la respuesta es tal, que tú tienes en este momento los abogados de 9 empresarios, tienes los abogados del grupo de Rafael Correa, y ninguno ha tenido o ha podido construir una narrativa que le haga impacto o le haga fuerza a lo que nosotros hemos contado a través de Arroz Verde. Es que es un poco difícil. Es imposible. Sobrepasar las evidencias, ¿no? Lo único que han hecho es negar, ¿sí? Impugnar, impedir, a tal punto que en la audiencia que estuvimos presentes, la jueza a Camacho se dio el trabajo
de enumerar cada una de las acciones y pruebas presentadas y cómo cada una de las acciones, testimonios y pruebas presentadas fueran impugnados por Rafael Correa, por Alexis Mera, por Vinicio Alvarado y los 9 empresarios a través de sus empresas, y no más allá de eso. No han tenido capacidad, lo único que han hecho es, se ha construido es un grupo de llorones en redes que simplemente se niegan a reconocer ahora, los claro, hechos. también hay que ser humanos, ¿no? En ese caso, ¿qué haces como abogado si ves que las pruebas son tan contundentes? Tienes que apelar eso, los abogados ya sabemos cómo actúan. Bueno, los abogados nos han agradecido en las audiencias, nos han dicho, no, oigan, estamos muy agradecidos por ustedes, esperamos que sigan haciendo su trabajo porque a nosotros nos está yendo muy bien. Están cobrando. Claro, y en verdad, porque son empresas demasiado poderosas que deben pagar unas grandes cifras. Marta, o sea, volviendo a esto de la impunidad, en el Ecuador, ¿cómo salimos de esta situación? Porque este es un caso muy particular, pero en la mayoría de los otros no llegamos a cuajar realmente evidencias tan importantes que las autoridades actúen. ¿Qué hace falta aquí este momento en el país? Pues yo creo que por un lado, hay otros casos que sí tienen evidencias, que hay un tema también de foco, ¿no? Creo que es difícil enfocarse en tantas cosas a la vez y lamentablemente estamos en una situación donde la justicia, sobre todo los jueces, con algunas honrosas excepciones, no actúan a no ser que no haya una presión ciudadana muy fuerte. Y lamentablemente eso se constituyó, o sea, un poco todo el empuje desde 2017. No solamente fueron los periodistas de investigación, sino que fue toda una ciudadanía que iba siguiendo las investigaciones. La Comisión Anticorrupción también. Comisión Anticorrupción, pero además toda una ciudadanía de a pie que iba exigiendo, o sea, que se hacían encuestas, la gente estaba indignada y quería resultados. A mí lo que me preocupa es que llega un momento dado en que esa misma gente se canse. Se canse porque es mucho, porque como tú decías, hay otro foco, se canse porque hay una situación económica muy grave que vive el país, ¿no? Y el momento en que la gente tiene que estar mirando por la supervivencia, incluso la exigencia de fin de la impunidad o de lucha contra la corrupción un poco se debilita porque la gente obviamente tiene que estar solucionando sus problemas de vida, de salud y demás. Pero yo creo que es súper importante recordar todo el tiempo que si no fuera por esa mega corrupción no estaríamos en esta situaón. Claro, si no fuera por esa mega corrupción económica de 70.000, ahora estamos, rogamos por 1.000 millones aquí, 1.000 millones allá, y volaron 70.000 millones. Claro, y por eso, o sea, mi eso pregunta tenemos era que sobre recordar. la impunidad, porque todavía no se ha recuperado. Recuerdo hasta antes de que vaya la última secretaria anticorrupción, hablaba de que vamos a recuperar 20 millones. Yo decía, mejor cállense, no digan pues que recuperamos 20 millones. El procurador hizo una rueda de prensa hace 5 meses, 4 meses. Rueda de prensa, había cafecito, entiendo que cevichito, para anunciar que han recuperado $37,000 de las cuentas de Alex Bravo. O sea, esas cosas Creo desmoralizan y creo que en el socialmente. coffee break se gastaron 40,000. O sea, ya basta. Cristian, los nombres de Marco vuelven. Rodríguez, Iván Saquicela e Iván León, ustedes que Jueces. visitan ahora las cortes permanentemente, estos nombres de jueces, ¿cuál debería ser el rol de la sociedad frente a ellos? Tienen pues realmente en sus manos no solamente el destino de Rafael Correa y la gran cúpula de su administración, sino inclusive del destino moral del país. Bueno, han llegado no por sorteo, sino por descarte, ¿no? Uh-huh. Y aspiramos que la justicia tendrá que ver la forma de evitar de que los jueces allí nombrados sean impugnados y se trate de buscar un conjuez o algo parecido que trate de evitarlos. Eso es lo que nos vamos a ver abocados en las próximas semanas y tal vez meses. Independientemente de quiénes sean su perfil, yo creo que la sociedad tiene que poner tiene que poner en observación a cada uno de los jueces, porque no sabemos el comportamiento o la fuerza a la que pueden estar sometidos. Incluso pueden recibir amenazas, ¿no? No sabe uno cómo va a actuar si estamos hablando de gente tan poderosa y que actúa. Nosotros sabemos y tenemos conocimiento de que se han constituido mesas de lobby, ¿sí? Para presionar a funcionarios, sea de la
Corte Nacional y sea de la Fiscalía. Nosotros sabemos que han ofrecido hasta $400,000 a funcionarios de la Fiscalía para generar presiones en este caso. Ahora, si es que van directamente donde funcionarios de la Fiscalía y les ofrecen esa cantidad de dinero, en este momento, claro, ¿a cuánto vamos a llegar? Es decir, estamos como en una puja que no sabemos a dónde puede llegar. Y eso es claro. Hace un momento que un poco se inspiraron inclusive en la investigación, en lo que pasó con el mecanismo, ¿no? Porque hay un juez y un periodista desenredaron todo esto, pero asimismo de ahí salió también la prueba de Lavallato. ¿Cómo se blindan, por ejemplo, a los jueces? Por eso repito el trabajo de la sociedad, porque después que no nos quejemos, pues si no hacemos ningún gesto de solidaridad o decir, hagan su trabajo y les respaldamos. Mira, ¿quiénes son cuál es el primer bloque que entra a la pelea, para poner un término? Es el periodismo. Por eso es supremamente importante lo que hagan los periodistas. Hoy ya no podemos hablar mucho de lo que hagan los medios, lo que hagan los periodistas. Sí. Yo, por ejemplo, quiero reconocer que lo que han hecho los periodistas en el Ecuador a raíz de la publicación es valiosísimo, porque han dado un seguimiento constante, han posicionado en redes, en sus medios, que es un gran tema, sí. Esto permite mantener vivo. Segundo, si la sociedad no se moviliza, si no se activa, esto se puede caer. Hoy mismo nos están metiendo petardos por aquí y por acá, otros fuegos pirotécnicos, para que esto pase a segundo plano. Hay el riesgo de que de que alguna cosa se dañe, se descomponga en este camino. Arroz Verde es el proceso de investigación periodística quizá más importante de las últimas décadas, y sin duda es el juicio más grande de la historia, porque esto le enseña y le ha enseñado al país que nunca más, Thalía y ecuatorianos, las corporaciones y grupos mafiosos pueden controlar y comprar la democracia. Lo que han hecho con Arroz Verde es comprar la democracia. Ahora, el gran problema es que no estamos hablando de las transformaciones necesarias en el ámbito electoral para enfrentar las próximas elecciones a partir de estos hechos vergonzosos que estamos narrando. Nadie en el país está hablando de los cambios necesarios en transparencia para enfrentar. ¿A qué te refieres exactamente? Porque esto es un tema electoral. Claro. Esto es un tema electoral. Porque hay que inhabilitar, si es que hay una sanción, quedan inhabilitados. Y ni siquiera la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha tenido es el peor de los discursos el que hemos escuchado por parte del señor Altamaíno. O sea, ni siquiera ha tomado distancia con los vicios que tiene el actual Código de la Democracia con respecto a la capacidad de reconocer y ya fondos. No hay ni siquiera plazos para cambiar, porque ya estamos, ya mismo es un año. Es decir, que estamos abocados a la misma estructura silenciosa para las próximas elecciones, a pesar de conocer la verdad. Es un tema por demás complejo. Entonces, estamos generando la política nacional a partir de un caso penal que es sobornos, pero no estamos pensando en las necesidades de cambios futuros con respecto al tema electoral. Antes de una pausa, me gustaría preguntarte, Cristian, porque en verdad tu libro, junto con Juan Carlos Calderón, fue el primero que molestó, digamos, a Correa, recién llegado prácticamente al poder, porque se sacó a la luz los contratos del hermano. Entre ese caso y el Arroz Verde, ¿cómo te has sentido tú periodísticamente? Siempre pregunto eso porque el estado de ánimo de un periodista influye muchísimo en llegar hasta las últimas consecuencias, y ahí inclusive ustedes fueron sentenciados y llamados a que paguen una pequeña fortuna, ¿no? $10 millones. Sí, unos 10 milloncitos que por suerte no llegaron a cobrarse, ¿no? Por intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero claro, el gran hermano aparece en el momento de mayor poder de Rafael Correa. O sea, nadie se atrevía a decir que todo lo que habíamos publicado era real, y todos de alguna manera justificaban. Por eso es que hicimos el libro, para evidenciar que todo ese círculo de alguna manera lo defendía. Hay declaraciones muy claras, hasta María Paula Romo entonces salió a defenderlo, pues. Justamente por eso hicimos el libro, pero ese libro sale cuando Rafael era todo
poderoso. Tenía todas las Todo. instituciones. Todo. Hasta Entonces, María Paula. sí, Era hasta el María jefe Paula. de Sí, todos los poderes. la diferencia es que en este momento Rafael tiene prácticamente todo en contra. Ni a ¿sí? María Paula. Ya no tiene ni a María Paula, sí. Y si bien las pruebas son mucho más evidentes, mucho más claras, es una paradoja, porque yo creo que en el libro del Gran Hermano existían grandes caminos de identificación de actos de corrupción que ya nunca se van a investigar y que son tremendos. Y al menos en cita uno para ver si le echamos el ojo, pues, porque es Ivanhoe, terrible. Ivanhoe. Y el mismo fondeo de campaña. Es que ya se fueron, Porque no podía quedar Sí, nada. el mejor contrato De la historia. Ivanhoe. No Uno- produjo un barril de petróleo. Sí, el mejor contrato de la historia que no produjo, sí, un No, caso. uno de los primeros en hablar, porque habla mucho sobre el fondeo irregular de la campaña de Correa fue Fabricio Correa. Y está allí, y está desde Gran Hermano. Él habla de eso, Fabricio Correa, de los fondos que iban a la campaña de Correa que no fueron Y declarados. ahora es denunciante. Y ¿no? en ese momento... Ahora es testigo en el Es Rosario. testigo en el caso. Y en ese momento uno exigió, porque yo me acuerdo que yo era sujeto político, uno exigimos al CNE que investigue eso, pero lo terrible es que ni el CNE durante el correato, ni el CNE con la señora Diana Tamaín ha investigado. Fuera de la tarea, por ejemplo, de Marta, gente lo Cover de más Soto, vergonzoso de la señora los fondos de Tamaín, campaña. que además que no puede articular una frase sola, es que para ella no pasó nada. Arroz Verde no le significó nada. Aquí hay 30 millones de dólares, ¿sí? Sumando Arroz Verde con el informe Majano. Y según el informe del Consejo Nacional Electoral, aquí Alianza País es más impoluta que la Madre Teresa de Calcuta. O sea, la señora Atamaín tendrá que responder ante la historia y ante los tribunales luego, porque lo que ha hecho en el plano de la democracia con esta catedral de información que ha presentado Arroz Verde y salir a pintar de impunidad, lo que dice Cristian es terrible. Que Arroz Verde no deje una lección para el cambio en los procesos electorales significa que no aprendimos nada, Sí, no es que no lección aprendimos aprendida. nada. Y ahí tenemos que irnos regreso contigo, Marta. Hacemos una pausa recordando a la audiencia que este programa también puede ser escuchado en centroecuador.es y también visto en Facebook. Ya volvemos. Estamos de vuelta, gracias a la audiencia por acompañarnos todas las semanas. Marta Roldós, este caso, el caso Arroz Verde, podía ser realmente, digamos, la tumba política de Correa y de la alta plana de su gobierno, del gobierno pasado. ¿Qué hace falta para que la justicia actúe en consecuencia? ¿Tienes tú dudas o crees que realmente va a ser sentenciado Correa? Bueno, yo creo que este es un proceso que, como dijo Cristian, requiere la atención de todos. O sea, para mí este es un tema de atención y también un poco de tensión, porque uno nunca, no sabes en qué momento van a buscar alguna maniobra, alguna argucia, va a haber algún tipo de presión, ya sea presión económica o incluso de amenazas. Estamos hablando de los correístas, estamos hablando de alguien de grupos humanos que han tenido acciones violentas. Yo te comentaba en el receso que justo recién en agosto, cuando formularon cargos contra Correa, a mí me esperó un grupo de 8 correístas a las 2 de la mañana al pie de mi casa y me libré por un pelo. Y entonces estamos hablando Hay que de... regresar más temprano. Y hace años a tu hija le amenazaron, ¿recuerdas? A mi también? hija le amenazaron hace años con un arma. Entonces, yo solamente digo que tiene que haber un cuidado de los jueces, de la seguridad de los jueces, tiene que haber un cuidado se puede dar de la una seguridad seguridad. especial. Ha propuesto a los jueces, necesitarían tener una seguridad especial. ¿Qué pasa en estos casos en otros Necesitan países? un seguimiento completo para que ellos puedan realizar su trabajo de manera independiente, sin presiones. Obviamente... Porque si un juez, perdona la Sí. interrupción, está caminando por la calle, viene alguien, cuando sale un empujón, le bota al piso, pues. O sea, yo estoy preguntando, incluso físicamente, Sí. se amerita que tengan una seguridad. requieren Estamos hablando una de la seguridad. mafia. Por supuesto, estamos hablando de una mafia. Entonces, requieren una seguridad, requieren un trato especial, ¿sí? Porque no están llevando cualquier caso. Hemos sido testigos de cómo las acciones de la mafia han sido capaces de hacer todo, no solo en América Latina, en países tremendamente desarrollados han impuesto su impronta y su sello, O sea, y aquí llevando debemos la tomar en impunidad. serio, No, debemos esto es tomar muy en serio este sí, caso. sí, Hay sí, que sí. tomar muy en serio este caso, hay que dar seguridad a los jueces, hay que hacer un seguimiento también como ciudadanía de que los jueces estén actuando de manera correcta. Los jueces tienen que saber en bien
que están en la mira de la ciudadanía, que los se funcionarios mucho judiciales, de pronto se pierden pruebas, como es costumbre en grandes juicios, de pronto no hay una prueba. Si aquí se incendió la Contraloría, puede pasar también cualquier cosa, ¿no? Sí. Fernando, no quiero dejar de preguntar todo de un hecho excepcional. La señora Gabriela Rivadeneira ya aterrizó el día jueves en México y de pronto, las horas después, al día siguiente, ayer, asoma que el padre ha sido detenido y hay de por medio una acusación de supuesto enriquecimiento ilícito. Finalmente, tú sabes al detalle qué está pasando allí. Antes de pegarme ese tequila voy a decir lo otro. Hay algunos sectores que intentan... El tequila, a propósito, es lo de México, aquí todavía no estamos siguiendo muy temprano. Hay algunos sectores que intentan armar un discurso de que el caso Arroz Verde, los tiempos judiciales están siendo manipulados para que coincidan con los tiempos político-electorales. Quienes piensen así, o nacieron ayer, o están gestándose recién. Si hace falta justicia en este país, es desde hace un siglo. Para quienes levantan ese discurso, que sepan que durante más de una década aquí no hubo un hilo de justicia. Así es. Hay una deuda histórica con este país. Venir ahora a decir, y algunos colegas, ¿sí?, a decir que se está ajustando el calendario judicial. Es deleznable y además eso hace daño a la justicia, ¿no? Porque los jueces pueden empezar eso es, por ejemplo, una presión psicológica, considero yo, contra los jueces, porque a lo mejor le tomen en serio. Yo creo que en eso yo prefiero la opinión de la gente de la calle, que por favor hagan justicia y ya basta de impunidad. Talía, estos señores que hoy están procesados en Arroz Verde jamás debieron estar en el poder, debieron ser procesados hace 10 años. Por favor, y ahora vienen con esta peregrina cosa de que, ay, sí, están queriendo ajustar eso en el tema. Ahora pasemos al tequila. Por favor, sí. Vea, qué sorpresa tan desagradable, políticamente indigerible, que el momento en que aterriza el avión con estos pseudo perseguidos, porque no hay acción judicial alguna contra el señor Viteri, contra la señora Rivadeneira, contra la señora Buendía, no hay ninguna acción judicial en este país, y sin embargo este gobierno levanta el discurso del respeto a los derechos y les garantiza el salvoconducto, y los señores encantados. No necesitaban salvoconducto para irse. No tenían entonces proceso. El relato fuera del Ecuador es, miren, si el propio gobierno les da algo. Entonces, sí, aterriza el avión, el chasquido ya de AMLO, ¿no?, en el aeropuerto mexicano, sonríen y ¡guas!, allanan la casa de Papito, del papá de doña Gabriela, y resulta que justo minutos antes de que aterrice el avión, las instituciones de este país han descubierto que la familia de la señora tenía dinero mal habido y que había que intervenir. No, eso se sabía desde hace rato. Esa información la teníamos mucho y estábamos procesando. Incluso la Operación Flamingo, como se llama, es el nombre de un poderoso, enorme hotel de algunos pisos en Esmeraldas, ¿no?, donde aparecen en varias ocasiones doña Gabriela, su esposo y sus hijos. Es decir, la justicia de este país sabía. Y la pregunta es, ¿ella no estaba involucrada? Y le dejan escapar. Y le dejan escapar. Y la dejan siempre. Aquí no hay un salvoconducto, aquí hay un pacto de fuga. Ahí la dejaron aquí no hay un salvoconducto. Pero, o sea, realmente estamos hablando de qué, Marta. Esa fortuna, si se amasó mientras ella estaba en el poder, significa que ella estaba involucrada en eso. O por lo menos sería de investigar si ella estaba involucrada en eso. Y entonces, ese sí es un mal trago, porque por lo menos con la señora Pamela Martínez, con Laura Terán, las agarraron en tiempo. Claro, y aquí eso esperó que aterricen. Y realmente sí es algo que nosotros queremos. Yo quiero reafirmar lo que dijo Fernando. O sea, aquí la justicia no es que se está apurando, aquí la justicia está atrasada, atrasadísima. Y por fin, cuando por fin se están queriendo poner al día, alguien viene a decir, se les critica porque se están acelerando. No, por favor, no hagamos eso. Ahora, es obvio que es un tema dirigido y directamente involucrado a Gabriela Rivadeneira, porque esto es una mafia familiar, pues, o sea,
cómo es que efectivamente tiene recursos y se le acusa de enriquecimiento ilícito, si era la hija la que efectivamente estuvo en el poder. Como se dice, ¿de dónde el padre va? ¿Y de qué manera puede momento influir él para obtener recursos económicos extraordinarios? Una de cal y bastantes de arena. Pues nos tiran en los ojos la arena, ¿no? Y no solo arena, sino que no sabemos qué otro tipo de cristales. No, pero volviendo a arroz verde, por eso arroz verde es tan importante. Sí. Porque arroz verde puede convertirse en esta especie de ejemplo, de luz, de esperanza, y ojalá, entonces necesitamos que se concrete, y una vez que necesitamos que se concrete y se convierta en emblemático, necesitamos empujar por necesitamos ahí. 10 Danielas Camachos, 10 Diana Salazar. Que hagan su trabajo. No, y no gente que venga a querer frenar esto. Exactamente. No. Y con eso positivo, y realmente ese aliento a personas que están actuando, a jueces que están por fin haciendo justicia en este país y que yo creo que tienen el apoyo. En todo lo que hacen, ¿no? Por favor, no, pero es un caso, como dicen ellos, hablan por providencias y uno observa las providencias. Hacemos la última pausa y volvemos con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. Cristian Zurita, ¿quién ha ido mal esta semana? Bueno, a los ex asesores de campaña electoral del presidente Lenín Moreno, sobre todo al señor Jordi Segarra, quien ya ha sido identificado con supuestos ingresos mal habidos en México, y existe una dirección clara del gobierno de AMLO con respecto a su accionar y con respecto a sus acciones en Ecuador. Gracias. Marta Roldosa, ¿quién ha ido mal esta semana? Pues yo creo que el mundo. Yo creo que el mundo en la situación internacional es terrible, con lo que pasó entre Estados Unidos e Irán, luego lo del avión, luego los incendios de Australia. Creo que es una semana en que uno tenía hasta miedo de ver las noticias, ¿no? Para ver qué más va a pasar. Gracias. Fernando Villavicencio, ¿quién ha ido mal? Mal a los 21, a los 21 de arroz verde. Creo que las pruebas y la decisión judicial apunta a llevarlos a donde debe estar, en prisión. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, Cristian Zurita, ¿quién ha ido bien? A Daniela Camacho, sin duda, termina con un perfil muy alto, termina con el caso, si bien con algunos errores, pero con un puntaje muy alto y ya fuera del caso. Gracias. Marta Roldosa, ¿quién ha ido bien? Me la tomó también a Daniela Camacho, creo que acaba de pasar a la historia. Fernando Villavicencio, ¿a quién ha ido bien esta semana? Bien a los que aterrizaron en México, me refiero a Viteri, al ex asambleísta Viteri, a la ex asambleísta Soledad Buendía y a la ex asambleísta Gabriela Rivadeneira, aunque la última tendrá que pegarse un trago después. Gracias a los panelistas por sus análisis y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao.